Bueno, contarles que las petroleras YPF y Petronas anunciaron el proyecto de inversión más grande de la historia para la construcción de una planta de gas natural licuado en el puerto de Punta Colorada, en la provincia de Río Negro. Esta mega obra, ya por supuesto, repito, ustedes tienen algunos datos que se fueron conociendo, implica una inversión de 30.000 millones de dólares y va a permitir la exportación de la producción de Vaca Muerta, que es la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo más grande del mundo. Cuando la obra esté concluida, se podrían exportar hasta 30.000 millones de dólares por año. El puerto de Punta Colorada cuenta con los requisitos para este proyecto, entre ellos la profundidad de las aguas para buques de gran porte, la concentración de tráfico marítimo que transporta gas y petróleo, la cercanía con el futuro oleoducto Vaca Muerta Sur, cuya obra va a comenzar en septiembre y conectará la reserva en Neuquén con el puerto para aumentar la exportación de petróleo. Cabe destacar que Río Negro fue la primera provincia en adherir al RIGI y además firmó el Pacto de Mayo, donde, entre otros puntos, se acordó la inviolabilidad de la propiedad privada y el equilibrio fiscal innegociable, dos condiciones que son fundamentales, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, para cualquier proyecto de inversión o para que cualquier proyecto de inversión sea efectivamente viable. El martes les comentaba en esta misma sala el anuncio de inversión de BHP, la minera más grande del mundo en San Juan, hoy el de YPF y Petronas en Río Negro. Por supuesto, esto concluye en que el RIGI empezó a dar sus resultados y el miedo de algunos que se sigue notando a que todo salga bien, tal como está ocurriendo en la República Argentina. Frase que figura en el comunicado de YPF y Petronas: Río Negro muestra mejores aspectos económicos, aun si Buenos Aires igualara los beneficios fiscales. Ajá. Y el presidente, y vos lo acabás de mencionar recién, justamente en una especie de reto a aquellos que no adhirieron a la nueva implementación del régimen a las grandes inversiones. Claro, el tema es que lo fiscal no abarca todo lo económico. Digo, lo económico tiene otro montón de condimentos. Y de hecho el RIGI es un tema no necesariamente fiscal, es un tema económico también. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción en lo que me estás planteando. Y de hecho, lo dije, creo que lo dije hoy en mi introducción, el adherir al RIGI, el haber firmado el Pacto de Mayo e incluso en haber reaccionado rápidamente la provincia de Río Negro efectivamente a esta adhesión, implica también que las condiciones a futuro son más promisorias en Río Negro que en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque también una condición económica y por supuesto que impacta en lo fiscal también es cómo te aseguras que un delirante fiscal como es Axel Kicillof el día de mañana no intente a través de algún impuesto modificarte las reglas del juego y con un impuesto expropiarte parte de tu renta que en tu proyecto de inversión definió en tal caso esa utilidad o ese retorno de la inversión, que ese proyecto sea viable. Entonces, me parece que hay que entender, de hecho, uno de los grandes males, de los grandes daños que nos hizo el kirchnerismo fue la rotura de la confianza, ¿no? Porque recuperar la confianza, restablecerla, es un tema muchísimo más difícil, incluso que corregir los desastres que nos dejaron económicos. Mucho más difícil es reconstruir la confianza. Y la verdad que nos da la sensación que el gobernador Kicillof está bastante pasos atrás en términos de recomponer la confianza. Porque de hecho no firmó el Pacto de Mayo donde hay cuestiones muy elementales, ¿no? Como son efectivamente proteger la propiedad privada, no quiso adherir a eso. No sé, desconocemos por supuesto las razones, pero evidentemente hay cuestiones ideológicas, tal vez de desconocimiento o tal vez de falta de entendimiento de algunos temas que hace que efectivamente el gobernador haya decidido tal vez no mostrar su empatía con la inversión, el desarrollo privado y el avance de la provincia. Siempre, lo dije acá un montón de veces, el gobernador puede hacer lo que le plazca y está muy bien. También está muy bien que un proyecto de inversión, cuando ve mayor riesgo
por cuestiones técnicas o económicas en una provincia que en otra, bueno, tengan la libertad de elegir. Y aquí la elección no ha sido la provincia de Buenos Aires. Y sería bueno que vayan a preguntarle al gobernador Kicillof en privado qué es lo que realmente piensa él que está pasando, que tamaña inversión no pudo darse en suelo bonaerense. Y te lo digo con el dolor de ser bonaerense, ¿no? Comentarles que en el primer semestre del año la producción de gas en Argentina fue la más alta en los últimos 17 años y representó un 5,2% respecto al mismo periodo del año pasado. La producción de petróleo también marcó un nuevo récord, siendo la más alta de los últimos 15 años, con un aumento del 8,2% interanual. Después de años de abandono, el sector energético de Argentina volvió al camino del desarrollo y, como siempre hago cuando hablo de energía, le agradezco no solo a todo el equipo económico, sino también que es parte también del equipo, por supuesto, al señor Chirilo, que ha hecho tamaño trabajo para que esto así ocurra. ¿Qué sintió cuando ayer el gobernador de Buenos Aires, Kicillof, usó un jardín de infancia para delante de bebés arengar y adoctrinar contra Javier Milei y hacer política, algo que en Europa está prohibido y que no estamos acostumbrados, y si tendrían previsto dentro de la ley de educación prohibir ese tipo de actos, sobre todo en guarderías donde los menores de edad no tienen culpa ni deben estar, creo, aprendiendo de política, sobre todo cuando tienen 3-4 años, ¿no? Muchas gracias. La verdad es que el video no lo vi algún comentario que se hizo en las redes con respecto a ese supuesto adoctrinamiento. Bueno, cada uno sabrá lo que hace y por qué lo hace. La verdad es que no es arengar niños, en el caso de que haya ocurrido, la verdad es que es algo nefasto. Pero bueno, el gobernador Kicillof está claro que está perdido, digamos, sigue un camino que nosotros no compartimos y tal vez lo que ocurre es que empezó a leer que la gente, qué es lo que pasó, porque el problema es que hay un sector de la oposición, creo que Kicillof tal vez pertenezca a ese grupo de la oposición que no termina de entender qué es lo que pasó en las elecciones el año pasado y mucho peor aún no entiende qué es lo que la gente desea y necesita de la Argentina. Y bueno, en esa confusión tal vez cometió repito, si fue así porque no lo vi, siempre hago esta aclaración cuando no veo un video, tal vez en esa gran confusión cometió el error de involucrar política en un acto donde prevalecían los niños. Y lo cierto es que no debe pasar, esas cosas no pueden pasar y ojalá que no se repitan. Los gobernantes se tienen que dedicar a gobernar y a tratar de que cuando uno se vaya del poder las cosas estén mejor que cuando uno ingresó al poder, ¿no? Un poco pasa por ahí, por mejorarle un poco la realidad a la gente. Y me parece que ese tipo de actos no colabora con que la gente esté mejor, ¿no? Hacer política con niños, la verdad es que no es algo que uno pueda avalar. Contarles que a partir del decreto 662/24, el Gobierno Nacional cambió los requisitos de acceso a los subsidios del Inca para dejar de financiar películas que sean fracasos comerciales. De acuerdo con los datos de la auditoría, que yo algún dato revelé incluso en mis redes sociales, en 2023 el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales subsidió más de 100 películas que tuvieron menos de 1.000 espectadores cada una. Entre esas películas con baja audiencia encontramos, por ejemplo, Camuflaje. Evidentemente a los espectadores les resultó difícil encontrar en una cartelera. Una sola primavera, que tuvo apenas 5 espectadores. 300 metros cuadrados y 8 ventanas, que tuvo solo 4 espectadores. Más ventanas que espectadores en este caso. Estas 100 películas con menos de 1.000 espectadores representaron el 50% del total de los proyectos financiados el año pasado. A partir del decreto, las producciones deberán conseguir financiamiento propio para cubrir por lo menos la mitad de los fondos necesarios para su proyecto. Además, tampoco podrán solicitar un subsidio en los años consecutivos.
También se establece un límite para que los gastos en subsidios a proyectos no superen el 20% del total de los recursos, así como tampoco los gastos en estructura, es decir, en empleados. De esta forma, el 60% del presupuesto que queda, lo restante, va a servir para organizar otras cuestiones donde se motive la producción privada y la calidad, por supuesto, de esas producciones. Les voy a dar algunos ejemplos de otras películas para que vean que no son casos aislados con respecto a los espectadores. Por ejemplo, 300 metros cuadrados y 8 ventanas, ya lo dije, 4 espectadores. Una sola primavera, 5 espectadores. Actitud abeja la tenemos con 18 espectadores. Cocanis, Camino al Carnaval, la tenemos con 26 espectadores. Obispo de No Lugar, 28 espectadores. Solo algunos ejemplos. Viento del Este, 32 espectadores. Tenemos a Despierta Mamá, la fueron a ver 32 personas. La Sangre en el Ojo, la fueron a ver 52 personas. Quémenlos, la fueron a ver 59 personas. Paso algunas con alguna mayor afluencia de público. Las Ventanas, 110 espectadores. Rock de la Cárcel, 195 espectadores. Puedo seguir con el listado. Elan Impulso Vital, 219 espectadores. Lejos de los Hombres se llevó 225 espectadores. Cada una de estas películas en promedio nos costó a los argentinos $50.000. $50.000 es lo que nos salió en promedio cada una de estas películas subsidiadas por el Inca. Contarles que la provincia de Salta envió el proyecto de adhesión al RIGI a la legislatura para impulsar el desembarco de grandes inversiones. Ya hay 5 empresas diferentes con proyectos de inversión en Salta en el orden de los 9.000 millones de dólares. Recordemos también que la semana pasada, aquí mismo, anunciamos la inversión de BHP, la minera más grande del mundo en San Juan, que exportará miles de dólares al año, y la de YPF en conjunto con Petronas, que se espera que sea una inversión de miles de millones de dólares y que también exporte en torno a los 30.000 millones de dólares anuales en el futuro. Así que el camino de la Argentina hacia el mundo desarrollado es irrefrenable. El gobierno hizo uso durante la campaña electoral de las redes sociales en forma agresiva, lo continúa haciendo. El mismo presidente llamó comunistas a todos los que no opinen como él, lo hace los trabajadores que están aquí en Casa Rosada a mando de Juan Manuel Carreira a través de las redes de comunicación que vos dirigís. El presidente llama comunistas a los que son comunistas, no a los que no lo son. Así que tampoco veo cuál es el problema con una descripción que hace el presidente de determinados personajes. Así que a mí, por suerte, no me llama comunista, así que porque no lo soy. Y supongo que a los que no lo son tampoco los llama comunistas. Me parece que es algo bastante elemental, ¿no? Llama comunistas a los que son comunistas, no llama comunistas a los que no son comunistas. Pero todos los que se oponen a lo que él plantea son comunistas. No, solo los comunistas. Los periodistas son comunistas, son zurdos, son ensobrados. Habrá periodistas comunistas. Sí, por supuesto, debe haberlo. Y un periodista comunista es un comunista. Y un periodista no comunista es un periodista no comunista. ¿Y todos los periodistas son ensobrados? Habrá periodistas ensobrados y habrá periodistas que no lo son. Hoy comenzó el proceso de implementación de los nuevos métodos de pago en el transporte público, donde los pasajeros de trenes y colectivos podrán usar tarjetas de débito, crédito, billeteras virtuales y demás aplicaciones bancarias para el pago de su boleto para poder viajar, como ocurre en cualquier país normal del mundo, en Europa o incluso en los Estados Unidos. Este nuevo sistema va a complementar el de la tarjeta SUBE, o sea, la tarjeta SUBE, quien la quiera seguir usando lo va a poder seguir haciendo, y entendemos que este proceso tal vez a fin de año podamos
ver ya actualizadas todas las unidades y el método funcionando, o este nuevo esquema funcionando en el 100% de las unidades. Por supuesto, es un proceso que va a llevar su tiempo porque esta implementación es unidad por unidad, lo cual, como entenderán, lleva bastante tiempo su aplicación. Hoy, finalmente, a través de, lo han leído en el boletín oficial, se anunció la muerte definitiva administrativa, que era lo que faltaba, del INADI. Solo para recordarles, en este ya inexistente instituto, se habían descubierto más de 7.000 expedientes sin resolver desde el año 2016. De su presupuesto, el 85% era destinado al pago de sueldos, mientras que el 15% restante era utilizado para pagar alquileres, gastos corrientes, etc. Así que bueno, señores, fin del INADI, para que esperemos no ver este tipo de institutos que solo se usaban para hacer política nunca más en la Argentina. Quiero hacer referencia a los incidentes de ayer que ocurrieron en esta sala, que involucraron al periodista Javier Negré, que involucraron al periodista Juan Pablo Peralta y que involucraron a otros de ustedes, como por ejemplo a Fabián Wallman. Entendemos, según lo que hemos visto y además por los testigos que había en la sala, que se ha hostigado a uno de ellos. Y queremos dejar en claro que los pudo haber, no sabemos bien por qué, incomodado la pregunta, pero sí dejar en claro que acá hay o debemos tener o debemos cumplir normas de conducta, hay que respetarnos entre nosotros. Esto no es la cancha, esto no es el barrio, esto no es la casa de cada uno de ustedes. Este es un lugar que, mal que les pese a muchos, tiene prestigio y ese prestigio debe ser cada vez más grande. Y no podemos admitir en este deseo que estas conductas patoteras o agresivas o que se increpen entre ustedes se permitan. Incluso ayer, en esta sala, mientras que ocurrían estos hechos, había un emprendedor, una persona con la que yo me había reunido unos minutos antes de la conferencia, una persona que apuesta al país, que tiene una startup desde hace un tiempo, que la lucha todos los días y está feliz de hacer su aporte desde el sector privado y desde su lugar para que Argentina sea un país distinto, y tuvo que presenciar el bochorno que fue ayer esta sala de prensa después de que yo me retiré. Y la verdad es que no es una buena imagen para darle a nadie, mucho menos a un joven como ayer un joven emprendedor como el que estuvo ayer aquí de manera, por supuesto, desafortunada, ¿no? Claramente. Creemos, y en lo personal creo también, que un país es espejo de su sociedad, y ustedes como periodistas, yo lo fui también, o como personas activas en los medios de comunicación, tienen el deber de informar a la sociedad. Es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Juan Pablo Peralta para el Litoral, Fénix, Buenos Aires y Concierto. Bueno, tengo que contestar a lo que fui aludido, sí, claro, ¿no? Claro. No, que básicamente está bien lo que decís, es perfecto. Cada uno tiene derecho a preguntar lo que quiera. Lo que básicamente se planteaba ayer, nada, ninguno de esos adjetivos de patotero, barra brava. Entonces podemos decir lo mismo del presidente, que repostea cosas que la verdad a mí me dan miedo, mucho miedo me dan. Porque ayer estuvo reposteando y tengo acá todas las pruebas en el teléfono, lo que me estuvieron escribiendo, que me cortan en pedacitos es lo mínimo que me dijeron. Así que ya estoy un poco atemorizado. Pero más allá de eso, porque generar violencia trae violencia, no corresponde. Lo que digo que tenés razón, y a veces también es lo que dice el presidente cuando... ¿Por qué no tiene derecho a defenderse el presidente si lo cuestionan? Un periodista. Tiene todo el derecho. Periodista también. Si yo hago una pregunta y alguien le dice al otro, ¿por qué no preguntás sobre tal cosa? ¿O por qué no preguntaron sobre tal otra? O dejar siempre a los trabajadores que estamos acá en la sala como si nosotros fuéramos eso. Comunistas, zurdos, kirchneristas, Kirchhoff, que es lo que más he recibido últimamente, justo. Mirá, Alberto Fernández y Cerruti, lo dije yo acá en esta sala, tenés los videos, los has visto, vos mismo lo has contado, nos sacaban las acreditaciones
a trabajadores de medios públicos paraestatales porque no se preguntaba lo que ellos querían o porque preguntaban algo que les molestaba, algo que iba... Y lo que está pasando ahora con Alberto Fernández tiene que ir detenido si se prueba en la justicia automáticamente, como lo dije de Espinosa también, Obviamente. yo que soy de La Matanza. Por eso si me vienen a decir que soy Kirchner, que no pregunto por Alberto Fernández, eso, mentira. Justo, dieron con la persona equivocada. Pero quiero aclarar que no hubo una confusión. Si alguna persona sintió que... No, porque en realidad no es la persona en sí, no es personal el tema, sino que es institucional, ¿no? Estamos los periodistas, tenemos obviamente nuestros derechos constitucionales y está obviamente el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo que también tiene sus derechos y bueno, cada uno tiene que plantear lo suyo como corresponde y me parece que hay que cuidar los derechos de todos, porque si no quedamos todos embarrados y en el mismo lodo todos manoseados, dice un viejo tango de Armando Discépolo. Simplemente eso. Y después te quería ir a una pregunta económica fuera de esto, que tiene que ver con lo que el otro día te iba a preguntar, pero no ingresé en el sorteo. ¿Por qué se da y lo pregunto desde el desconocimiento tal vez, ¿por qué se da esta situación de que baja la economía, según las mediciones que hace el INDEC, pero crece la pobreza? En este caso bajó unos puntos la pobreza, según lo de la UCA estoy hablando, no hay datos oficiales, esperemos qué pasa con eso. Pero sube, por ejemplo, la indigencia, datos que ustedes por ahí están viendo. ¿Por qué se está produciendo ese fenómeno? Es por algo que ya sé que de arrastre, ya lo venís diciendo que el arrastre sigue, pero, y dijiste que estaban viendo visos de que había una recuperación, ¿no? En este tiempo. Pequeños puntos. Pero ¿por qué se da eso? Porque si vos decís baja la inflación, yo voy al supermercado, los precios tendrían que bajar. Lamentablemente, te puede decir cualquier ciudadano que no está pasando. Bueno, vos también vas al supermercado, lo podés ver. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Qué es lo que nos cierra? No, primero que el que baje la inflación no implica que bajen los precios. Implica que baja el índice de inflación. O sea, los precios siguen aumentando de una manera, si se quiere, menos abrupto, más lenta. O sea, en vez de aumentar el 8, aumentan el 4, pero no por eso dejan de aumentar. Por lo tanto, no. Más allá de que en algunos productos se ha visto alguna baja de precios o algún reacomodamiento, jamás hablamos de que los precios estaban bajando, ¿sí? Que la inflación estaba bajando, pero no los precios. Desde el punto de vista, eso está claro, lo explicaste y quedó claro. Decía, ¿por qué se da el fenómeno de que suba la pobreza y baje la inflación o los precios? Quiere decir que los ingresos tendrían que estar ahí más o menos, aunque sean empatados. Bueno, en principio porque primero que la metodología, cuestiones metodológicas las tenés que hablar no conmigo, sino con la gente de la UCA, pero además de eso, los informes de la UCA no están actualizados a hoy, por lo tanto, tal vez no hayan tenido en cuenta la baja, no lo sé, porque no estoy en contacto con la UCA, por este tema al menos, así que averigualo con la UCA. Entiendo que el informe de la UCA no contempla los últimos números de inflación, pero de todas maneras, el tema de supermercado, sí, por supuesto que consumo en el supermercado y que estoy al tanto de lo que pasa en las góndolas. Efectivamente, cuando vos tenés recuperación de salario y esa recuperación es mayor a la inflación, o sea, no es recuperación nominal, sino que es recuperación real, indefectiblemente, por ahí no te tocó a vos o a mí, pero efectivamente hay en promedio una recuperación de ese salario que implica que efectivamente vas a poder adquirir más productos si te concentras en el supermercado, ¿no? en ese pequeño universo. Pero a mí me parece que hay que correrse un poco el foco de medio punto más, medio punto menos, porque la situación es gravísima en términos de pobreza y en términos de indigencia. Digo, después si metodológicamente la UCA te puede decir, mira, bajó un punto, la verdad es que nosotros estamos haciendo algo bastante más integral que pelear un punto de pobreza. Nosotros estamos haciendo que esa pobreza efectivamente se erradique de la Argentina porque están las condiciones dadas para que eso ocurra si hacemos las cosas bien con el paso del tiempo. Prevén, faltan meses, 5 para que termine el año, prevén que en datos oficiales ustedes puede haber una baja de la pobreza, oficialmente hablo, no de datos de UCA Bueno, o la otro. pobreza nosotros la medimos semestralmente, excepto que en el futuro haya algún cambio, pero en principio nuestros informes de pobreza son semestrales y se publican en marzo y se publican en septiembre. Por lo tanto, nuestro próximo informe de pobreza va a corresponder al primer semestre del año y se va a publicar a finales de septiembre. No tengo la verdad que no recuerdo las fechas.
La verdad es que no tengo manera de saberlo, no tengo manera de saberlo, pero de todas maneras, cuando la economía crezca de manera sostenible, como aparentemente está empezando a ocurrir, los salarios le sigan ganando la inflación, bueno, las matemáticas son perfectas, ¿no? Efectivamente la pobreza va a bajar y la indigencia también va a bajar. Y la clase que no es pobre, digamos, el no pobre, va a mejorar también su calidad de vida. Esto ha sido siempre así y es matemática pura. Y con respecto a tu primera parte de la exposición, los problemas que pueda haber interpersonales e incluso por cuestiones de profesión entre ustedes, a mí no me importan. Lo que no quiero es que eso se traslade a una situación ya te digo, lo que se vio en el video fue penoso, ¿no? Más allá de los porqués y de quién tuvo la responsabilidad. Y lo cierto es que a mí también me sugieren varios de ustedes que yo uso o que nosotros utilizamos fondos de la CIDE para bancar o para infiltrar gente acá, y me acusan de otro montón de cosas más y me han acusado de un montón de cosas durante estos meses, incluso periodistas que no están acá y que están en medios de comunicación de primera línea o de medios más de élite. A ustedes les molesta la palabra élite. Y sin embargo acá estoy con mi mejor buena voluntad, tratando de informar, tratando de que ustedes preguntan y respetándolos. ¿Esto una cancha? No me importa cuál sea el contenido de esa disputa. Las disputas háganlas de las rejas para afuera. Si las siguen haciendo de las rejas para adentro, bueno, acá cada vez habrá menos gente que se sepa comportar y que no pasemos por esos episodios. No estoy dispuesto a ceder en el respeto que haya en ámbitos donde yo me muevo dentro de Casa Rosada. Está perfecto. Bueno, está claro eso y adhiero totalmente. Bueno, pasar un pedacito de un video donde yo lo que planteé es lo mismo igual. Y espero que rectifiquen que yo sostengo infiltrado. No, eso de la CIDE, eso que estás diciendo, no sé. Pero yo lo que sí te planteaba es que no se acepten cosas, está perfecto. ¿Cómo va a haber violencia acá adentro? De hecho, vos asegurás que acá hay infiltrados. De ámbito institucional. De hecho, vos tuiteaste ayer, creo, que hay espías acá o que hay infiltrados. Pero hay que salir del mundo Twitter, dijiste. ¿Cómo? Que hay que salir del mundo Twitter, dijiste vos. Sí, también, pero sos vos el que escribís en Twitter. ¿Cómo? Pero sos vos el que escribís en el mundo Twitter. Pero escribís en el mundo Twitter. Sí, pero vos, en un momento dado, cuando se habló cosas que repostea el presidente... ¿Vos creés que hay infiltrados acá? ¿Cómo? ¿Vos creés que hay infiltrados? Lo estás diciendo vos. No, lo dijiste vos en el Twitter. Lo tengo yo acá en mi celular. Dijiste, en Casa Rosada... Pará, porque parecemos todos locos, si no. En Casa Rosada siempre hubo infiltrados. Claro, siempre. Otros no salieron a la luz o el Poder Ejecutivo Nacional los negó. Ahora la cosa es gravísima, porque son puestos para provocar a los acreditados trolls que te marcan y ponen en riesgo tu integridad física. Acá tenés mi teléfono, los acreditados trolls que provienen de ya sabemos dónde. No, pero la pregunta es, no te estoy cuestionando lo que pones, lo que te estoy diciendo es, vos me decís, salí del mundo Twitter, bueno, fuiste vos el que escribiste, salgo del mundo Twitter, ¿vos crees que hay infiltrados? Pero si vienen un par de personas y provocan esto para que después se busque la represalia de decir, esto es una cancha, no es una cancha, o sea... Se está buscando la provocación. ¿Estás de acuerdo en que fue un episodio penoso? Se está buscando, sí, la verdad, penoso, y que el presidente retuitee una mentira de que a una persona no se la dejó, que se la censuró desde la sala. Eso es mentira. Pero me estás mezclando dos temas distintos. Yo te estoy hablando del respeto dentro de la sala por un episodio que ocurrió ayer. No, pero que derivó en que algunos de ustedes planteen que acá hay infiltrados. Desde las cuentas oficiales. Si hay infiltrados, me gustaría saberlo. Desde las cuentas, bueno, está bien, yo te paso el informe después, como nos decís vos a veces. Yo te paso el informe de quiénes son los infiltrados que están acá. ¿Querés? Sí, claro. Yo te los paso. Están las denuncias hechas judicialmente, No hay problema, vos pasame. Como estuvo Juan Illescas infiltrado acá en la época de Macri, o sea, todos sabemos. Que de hecho, en una de las publicaciones que haces, perdón que me meta en el mundo Twitter, pero es donde lo leí, entonces no me Ahora, en el mundo Twitter equivale para un periodista, pero no equivale para el presidente, que repostea cosas violentísimas. La máxima autoridad de la República Argentina instigando para que me maten por amigo a Fabián Wollman, pobrecito que no puede salir a la calle. ¿A ustedes les parece que eso es democracia? No, me parece que están tomando un rumbo muy peligroso. Bueno, por eso es interesante que debatamos, digamos, ¿no? ¿Cuál es el rumbo peligroso a través de
espías o de trolls o de gente que mandamos a apretarlos a ustedes. Sí. Bueno, que me expliquen por favor cuál es esa situación, así efectivamente hacemos las denuncias correspondientes, Bueno. limpiamos la sala como efectivamente hay que hacer y somos todos nuevamente una, Sí, el tema que- sala civilizada. El tema que deberían limpiar la sala, porque acá trabajamos, yo estoy desde 2003, siempre trabajamos tranquilamente. Ahora está esto de la limpieza de la sala, que suena, Igual me acabas de, suena a hace limpieza 2 minutos me étnica. dijiste que los hostigaban en el gobierno pasado, que les sacaban las Sí, habilitaciones. pero lo voy a seguir diciendo. Y entonces, ¿dónde trabajaban tranquilos? No entiendo. ¿Cómo? Me acabas de decir que siempre trabajaste tranquilo. Por otro lado, me decís que te amenazaban y te sacaban No, las tranquilo acreditaciones. comparado con esto. A mí nunca me pasó que vinieran unas personas a provocarnos diciendo que lo que nosotros preguntamos no está mal o que nosotros somos como doble vara o esto del otro. Nosotros preguntamos, de hecho acá te hemos preguntado de todo, Manuel, y vos has contestado todo. Sí. Lo reconozco Y va a seguir públicamente. Y lo reconozco públicamente. Por eso no entiendo por qué una persona De hecho, esta charla no se hubiese dado en no otros... se hubiese dado nunca. ¿Te imaginás yo hablando con Cerruti esto? Ni en un bar. Te quiero decir que eso, ¿por qué viene otra persona y dice, no, la gente de esta sala no pregunta sobre tal cosa, cuando es mentira, o que se ha censurado a un compañero y no se lo ha censurado? Pero yo eso te lo tomo. Yo lo que no te tomo es el episodio dantesco que pasó ayer acá. Dantesco. Y la verdad Míralo que... el video bien. Yo lo único que le digo... Y aparte pasaron cosas yo que lo no único- están en el Yo lo único video. que le digo a esta persona, lo que pasa es que filmó un video ahí y eso... Alguno de ustedes ha hacer fake news- insultado fuertemente a otro compañero de ustedes acá ayer. ¿A qué otro compañero? No fuiste vos. ¿A qué otro compañero? A Negré también lo han insultado ayer. ¿Insultado? Sí, claro, No sé, claro. yo No, la no verdad que vos, no vos, no vos. Yo no lo he insultado. Yo le Pero dije digo, solamente que... Yo apelo, que fue el objetivo de mi introducción, que lo de ayer simplemente Claro. no es compatible con Está la bien, pero sala. tampoco es compatible que un presidente esté generando violencia desde sus redes sociales contra los periodistas o contra quien sea. Es que el Porque presidente el no presidente genera es violencia el- contra es la máxima ustedes, autoridad, pero o sea, además, de hecho ha venido el presidente a Pero la importa sala. un Twitter mío, según vos, que después decís que hay que salir del mundo Twitter y me parece, está bien, una idea que tenés en un momento y en otro momento cambia. Ahora, cuando el presidente repostea estas cosas que son, repito, mentira, nadie censuró al periodista que está ahí, nadie lo censuró. Vino un sorteo y ese día vos diste de baja la conferencia porque tenías un tema de agenda y iba a preguntar. Sí, no Después recuerdo, vino y pero no puede salió ser. sorteado. Yo hace una semana que no salgo sorteo y no dije que soy censurado por mis compañeros. No pasó nunca. Pero yo no me... O sea, el manejo que hagan ustedes de los sorteos a mí tampoco me importa. por eso es una cuestión que nadie... Las preguntas que hagan no me importan. Nunca hubo problema, Lo por que eso no digo. pregunten no me importa. Por Y eso las digo. preguntas tampoco me importa, incluso cuando vienen bañadas de ideología o cuando vienen bañadas de partidismo. Bueno, Y pero me las por banco eso- igual y las contesto igual. Ahora, lo que pasó ayer, si lo quieren hacer, háganlo de la reta de Puerta Rosada para no afuera. pasa nada de eso que estás Eso es diciendo. simplemente eso. No pasa nada. Y si no, empezaré a sacar acreditaciones a todo el que se comporte de una manera que yo no tolero en la sala. Y se terminó. Ajá. Bueno, está bien. Está Y bien. si no pueden hacer preguntas a viva voz, porque si no va a generar que otro los increpa, me pasan la lista de preguntas, yo no digo que me las pregunto y las voy contestando todas una por una y listo. Y terminamos con este infantilismo de que me voy y empiezan a increparse entre ustedes. Independientemente del hecho y de quién haya tenido razón y del por qué haya sido. No puede pasar. Bueno, pero no se pueden tomar favoritismos. Que una cosa esté bien Obvio y que otra no. esté mal. Totalmente. O sea, por eso te digo, y con esto te cierro, es importante que nosotros nos respetemos entre nosotros, 100%. totalmente, periodistas con funcionarios, funcionarios con 100%. periodistas, entre políticos, pero también a mí me genera lo que me estuvo pasando anoche, esto de que porque el presidente retuiteó esa mentira, porque es una mentira que a este hombre se lo censuró, que no sé qué cosa, que yo lo increpé 3 veces a no sé quién, tengo un conventillo que no tiene nada que ver, eso es mentira. ¿Cómo el presidente puede estar? ¿No lo chequea? Pero el presidente lo que A mí me llega a pasar retuitea algo. es- A mí me llega a pasar algo, Manuel, porque me estuvieron diciendo de todo, que me cortan en pedacitos, que me van y cosas que no puedo reproducir porque acá la gente nos está viendo. Pero es gravísimo esto. Yo espero que no se repita tampoco. Como vos decís que nos vas a sacar las acreditaciones y nos peleamos entre nosotros, y me parece, no sé. No, si se Fíjate. pelean entre ustedes no me importa. Si me hacen una escena como la que ocurrió acá Bueno. dentro de Casa Rosada. Bueno, Eso y- es lo que digo.
Por eso te digo, pero... Después ustedes hagan lo que quieran, son libres de hacer lo que quieran. De acá para afuera, obviamente. Lo que yo te digo es esto, que también habría que pedirle al presidente, ya que vino a la sala, que venga un día que hable con nosotros, saque una conferencia de prensa y no diga, muchachos, miren, yo reposteo porque me gusta, no sé, lo que él sea, lo que se le ocurra, pero no lo que sí un jefe de Estado... Pero retuiteó un video donde vos efectivamente estabas increpando a otra persona. ¿Qué problema hay con eso? ¿Quién retuiteó eso? ¿Vos me estás diciendo eso? No, te estoy diciendo que retuiteó un video donde... No, eso no lo retuiteó. Retuiteó un video donde un periodista, que está acá, estuvo diciendo mentiras, de que a otro periodista se lo censuró desde la sala, que yo lo increpé 3 veces, cosa que es absolutamente mentira, si yo a esta persona ni la conocía. ¿Refiriéndose a quién, perdón? ¿Refiriéndose a quién? ¿A quién a mí. El tuit que me decís? O el retweet, no sé, de lo que me estás hablando. Al periodista que vos te referiste al principio, que vos dijiste. A vos, Negreo. Y me nombraste a mí. Claro. Él dice una serie de mentiras que tuitea el presidente. ¿Por qué no las chequean con nosotros? Porque es mentira lo que dice. Yo no voy a aceptar... El presidente dice que tiene todo derecho a defenderse y me parece genial. Ahora, yo también tengo derecho a defenderme y a defender mi trabajo. Porque este periodista está llamando a mi medio para pedir que me echen. ¿Pero qué tiene que ver? No entiendo qué relación haces entre la descripción que haces, que obviamente la podemos discutir, y lo que ocurrió ayer acá adentro, que es el tema que yo les traje a debate. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene todo que ver. Un presidente tiene más responsabilidad institucional, no puede generar violencia a través de las redes sociales. Bueno, vamos a hacer esto. Vale, a ver. La próxima vez que haya un episodio como el de ayer, yo empiezo a sacar acreditaciones. ¿Listo? Bueno. Y porque si no, no nos ponemos de Listo, acuerdo. perfecto. Porque me está justificando el episodio de ayer con un retweet del presidente. Y yo lo que estoy tratando es que con una mentira todos, que dijo un periodista de acá. No me cambies lo que yo digo. No. Yo vine a pedir y a solicitar que nos comportemos como una sala de periodistas profesionales. Eso ya está claro. Se terminó. Eso ya está claro. Todo lo demás lo discutimos, por supuesto, por eso, porque vos bien me reconocés siempre que estoy abierto al debate, a la totalmente, discusión y a reconocer lo que haya que reconocer en caso de que haya habido errores, lo discutimos. Pero no mezclemos un episodio con el otro, que a vos te pueden parecer que están relacionados, pero la verdad es que no están relacionados. Están relacionados porque si a mí toda la noche me están 50.000 trolls atacando en base a la línea de lo que retuiteó el presidente... Es gravísimo. ¿Y qué tienen que ver los trolls con nosotros? Es gravísimo. ¿Qué tienen que ver? Son todos oficialistas casualmente. Bueno, está bien. Son de la Libertad Avanza. Tienen la cara del presidente, tienen la cara... Es una conjetura que tenés toda la libertad y todo el derecho de hacerla, pero que estás equivocado. ¿Estoy equivocado? Claro que sí. ¿Sí? Pero bueno, lo seguimos discutiendo seguro en otro momento. El gobierno niega que tenga trolls acá adentro pegándonos a nosotros permanentemente. El gobierno no tiene trolls, la cuenta de vocería de acá nos quiere siempre desprestigiar. Por eso hay dos periodistas acá adentro para desprestigiarnos también. Yo voy a defender mi trabajo como lo tenga que defender, acá ante las cámaras o... No, pero Peralta, yo incluso te he reconocido muchas veces la calidad de tus preguntas. Muchas veces. Sí. Y que me das la posibilidad con tus preguntas... Por eso no entiendo que ahora digas que soy un patotero. Yo lo que te estoy diciendo, primero que más allá de que me pareció desafortunada tu actitud de ayer, pero eso es un tema subjetivo, yo lo que te digo es, no quiero que lo que pasó ayer se repita. Bueno. ¿Le están de acuerdo? Bárbaro. Sí. ¿No están de acuerdo? Bárbaro también. ¿Qué querés que te diga? Bueno, donde se vuelva a repetir, tomamos las acciones que correspondan. Bueno, obviamente, pero hay cosas que hay que respetar de ambos lados. Si tuvimos 8 meses de respeto y de que no ocurrieron estos episodios, sigamos así. Es el único planteo que hago. Bueno, por eso, perfecto. Y por favor, no a vos porque no fuiste, si alguno ayer yo no lo escuché eso igual, por favor. No lo escuché. ¿Está el video? Yo no lo escuché. Por eso también, pero tampoco se puede engañar así. Fake news se hacen muy fáciles. Es muy fácil hacerlas. Y después que un ejército de trolls... Yo describo un episodio con el ejército de trolls, arreglate vos. Yo lo único que digo, sí, pero el ejército de trolls es muy violento. Yo hago responsable al presidente de la Nación, Javier Milei, que estuvo retuiteando esa mentira de que si me llega a pasar algo... Él es el máximo responsable. Lo digo acá delante de la Cámara. Peralta, me parece es que el máximo responsable. El presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei. Sacame la acreditación si querés. Y bueno, después lo resolveremos. Me parece que te estás sobrelimitando, pero bueno. No.
Sí, porque esto de yo hago responsable al presidente, me parece que es ponerte en un pedestal que no estás, que ninguno de nosotros Yo no estoy en ningún estamos. pedestal ni pretendo estar en ningún Y pedestal. realmente acusar al presidente por un troll que te insultó. Un troll. Si querés te cuento mi historia en las redes Un con gente troll. que me insulta. O 50.000 trolls que vos definiste recién Yo no como necesito 50.000. subirme a ningún pedestal y acá al compañero Wallman lo llaman, a mí me han escrito, ¿quién le da mi teléfono a la gente esta para que me insulte? Bueno, te puedo decir, a mí mi teléfono lo tiene medio país. Pero Sí, a bueno, el mío veces, también, pero no sé. ¿sabés qué pasa? Acá todo tiene que ver con volvimos a lo de Cerruti. Tiene que ver con lo de... Eso es me el acabas de respeto. insultar, no tiene ningún sentido. ¿Por Yo qué? no te voy a tratar como Cerruti. No, pero me Y estaban pidiendo. porque te pide el micrófono de buena manera, porque es un laburante de No, Casa es mi Rosada, compañero, es mi porque compañero. tienen la indicación mía de Es mi que compañero. efectivamente cuando terminen de hablar le saquen el micrófono por una cuestión de orden, Bueno, no hay pero nada de malo en pero eso. si vos estás tergiversando y acusándome de cosas que no son, yo me voy a seguir defendiendo. No, vos estás a como acusando dé que lugar. tenemos 50.000 trolls. Peralta, me lo acabas de decir. Yo te estoy diciendo que no. Y ¿Yo vos dije decís, eso? yo hago responsable de todos mis males al presidente de la Nación. Bueno, ¿qué querés que te diga? Obvio, Hacer responsable al que bueno, quiera. está bien, cierro con eso. Yo hago responsable al presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, si Bueno, me está llegan a bien. tocar un pelo. Si me llegan a tocar un pelo. Bueno, Porque por eso bien. se generó lo que se generó ayer y por eso están haciendo esto hoy. Bueno, está bien, qué sé yo. Es tu opinión. Luego del pedido de la Administración de Parques Nacionales, finalmente la Justicia Federal ordenó el desalojo forzoso de la comunidad Pailaco del Parque Nacional Los Alerces. Cabe destacar que esta comunidad pseudo-mapuche está encabezada por Cruz Cárdenas, un ex brigadista de Parques Nacionales que renunció a su trabajo para involucrarse en la toma de tierras. A modo resumen, a Cárdenas y su comunidad terrorista se le imputa el desmantelamiento de vegetación y árboles para cortar caminos, la agresión física a guardaparques, la destrucción de una obra religiosa católica denominada El Cristo, la vandalización de carteles viales con pintadas que aluden a la resistencia ancestral mapuche, mejor conocida como la RAM, el corte del suministro de agua potable a poblaciones vecinas, el inicio de incendios intencionales en la zona que denotan un conocimiento técnico operativo para impedir su rápido control, el sabotaje de la pista de aterrizaje y del abastecimiento de agua para aviones hidrantes que combaten el fuego y la construcción de viviendas y galpones de forma ilegal desde el año 2020. Los parques nacionales, lo decimos siempre, son propiedad de todos los argentinos y en tierras nacionales va a estar solo la bandera argentina. Varias consultas sobre un mismo tema, el tema que por estas horas lamentablemente mantiene en conmoción al país, que es la denuncia contra violencia de género que involucra al expresidente Alberto Fernández. En ese caso, consultarle habida cuenta de la contundencia de toda la prueba, que es mucha, hay fotografías, hay videos, registros, incluso videos en el despacho presidencial de este lugar, de la casa, del despacho presidencial de aquí de la Casa Rosada, si el gobierno nacional está evaluando a través del ANSES quitar los beneficios previsionales que le corresponden a Alberto Fernández como expresidente, ya sea la pensión vitalicia o la jubilación de privilegio. Y también sobre este tema y con toda la prueba que estuvimos viendo, si ustedes creen que, más allá de que es un tema de la justicia, que están dadas las condiciones para que se pida la prisión preventiva del expresidente con todo el material que se vio en las últimas horas. Gracias. Bueno, la respuesta es simplemente la justicia debe seguir adelante con la investigación y efectivamente si el doctor Fernández es culpable tendrá que pagar por lo que hizo y apelamos a que eso sea así, ¿no? Que la justicia efectivamente investigue y lleve a la Argentina a un lugar de mayor justicia y en este caso, bueno, tanta propaganda se le ha hecho y tantos millones y millones y millones de dólares hemos gastado todos los argentinos en políticas de género que van desde el Ministerio de las Mujeres hasta tantas otras cuestiones que parecían que eran fundamentales y necesarias para que este tipo de cuestiones no ocurran. Si es que han ocurrido, la verdad es que lo único que demuestran es que se utilizó a la mujer para hacer grandes negocios y para hacer política, para crear empleo público y para
simplemente hacerse de recursos del Estado. Si esto, por supuesto, fue así. Los videos del despacho presidencial, en el caso de que efectivamente hayan sido así, la verdad es que es un tema de la justicia que tendrá que investigar. Si fue así, es absolutamente detestable, solo por una cuestión de respetar las instituciones, la investidura presidencial. El otro día acá tuvimos entre todos con Peralta, con Negré, con algunos más de ustedes, algún debate sobre el comportamiento en ese momento de la sala de prensa. Y es un poco, esa charla en definitiva se extiende a todos los lugares de la Casa Rosada, ¿no? Utilizar lugares que son de todos los argentinos y que además revisten el carácter de un respeto mayor, por en este caso ser aparentemente el despacho del presidente de la Nación. Lo cierto es que es absolutamente repudiable y no es difícil encontrar palabras para definirlo. ¿Y evalúan entonces quitarle a Alberto Fernández los beneficios previsionales, No, jubilación bueno, y eso pensión? es una cuestión de ley, nosotros no tenemos intervención en eso. ¿No toman ninguna medida respecto de eso? No podemos tomar ninguna medida al respecto. Claro que no. Las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas en viajes particulares, solamente estarán afectadas para las tareas que hacen a condición jurídica de servicio público. La reglamentación contempla la revisión de los registros de vuelo para detectar cualquier desviación de su verdadero uso. A modo ilustrativo, Cristina Fernández de Kirchner hizo 194 vuelos particulares en aviones públicos solo en su etapa como vicepresidente del profesor Fernández, es decir, sin contar los que hizo en sus 2 periodos como presidente y sus 4 como primera dama. Estos 194 vuelos costaron cerca de $5 millones a las arcas del Estado, es decir, nos costaron a todos los contribuyentes de este país $5 millones. Asimismo, la ex primera dama Fabiola Yáñez llevó a cabo 21 viajes de índole particular a la provincia de Misiones y a la ciudad de Mar del Plata entre el 10 de diciembre del 2019 y el 5 de junio del 2023. De esta forma no se van a poder usar aviones públicos para traer diarios en papel de una provincia del sur, traer a familiares desde el sur, viajar a un cumpleaños familiar o usar para cualquier otra actividad por fuera de la agenda pública. Jaime, si me hace silencio, te lo voy a agradecer. En la Argentina, el presidente Milei, el que hizo el ajuste fiscal más importante de los últimos 60 años y se ganó los elogios del mundo libre, este es otro privilegio que se termina. Por otro lado, contarles a todos que en el mes de julio la Argentina ha logrado récord histórico de producción de energía nuclear. Las centrales nucleares generaron casi el 9% de la generación eléctrica del país, equivalente a 1.174.000 megavatios por hora. En la administración del presidente Milei, Argentina se potencia también en el ámbito nuclear. Destacar que el resultado del índice de inflación de julio, 4%, por supuesto dato que ustedes ya saben, es el número más bajo desde enero de 2022, representa 21 puntos y medio menos que la inflación del mes de diciembre, heredada por el ministro de Economía y el profesor Fernández, como ustedes ya saben. A modo de repaso, en diciembre tuvimos una inflación del 25,5%, en enero del 20,6%, en febrero del 13,2%, en marzo del 11%, en abril del 8,8%, en mayo del 4,2%, en junio del 4,6%, influida la suba con respecto al índice del mes anterior por el impacto en las correcciones tarifarias. En julio, que es este último dato, 4%. Vale destacar la inflación núcleo, que fue del 3,8%, esa inflación que no tiene en cuenta ni el impacto de los precios estacionales ni el impacto de los precios regulados. Y en la de alimentos fue del 3,2%, por debajo del índice general,
que para nosotros es sumamente importante porque, por supuesto, es la inflación de la canasta de los más vulnerables o de los que menos tienen. Así que ese índice esté por debajo del general siempre es una buena noticia. Marcarles también que el mercado está viendo una desaceleración, que la desaceleración de la inflación va a continuar. Por ejemplo, el relevamiento de expectativas del mercado, la inflación se ubica para lo que viene del 3,8% mensual en promedio, y la expectativa de inflación implícita, cuando uno toma los bonos, tomando el promedio de tasa entre lo que implica la inflación implícita en la cotización de los bonos entre los LECAP, que tienen una tasa fija en pesos, y los Bonser a marzo 25, que es un bono ajustado por inflación, esta se ubica implícitamente en promedio al 2,8%, lo que ya de por sí es una buena noticia en virtud de la expectativa que se está teniendo de la inflación que viene hacia adelante. Por supuesto, con mucho camino por recorrer, como lo digo siempre, estos siguen siendo números que todavía están muy por encima de los objetivos que pretendemos alcanzar en los próximos meses. Por supuesto que este objetivo es inflación cero, ¿no? Está claro que no nos vamos a correr de este objetivo y que pretendemos lograr lo más rápido posible. Y este es un resultado, y en esta línea que les marqué, con la tendencia que venimos observando desde el pico de diciembre hasta hoy, es que efectivamente del 10 de diciembre estamos haciendo lo que hay que hacer para resolver uno de los grandes problemas de la economía argentina de por lo menos los últimos 22 años. Los salarios subieron por tercer mes consecutivo, siempre hablando en términos reales, o sea, por encima del índice inflacionario. El empleo privado tuvo una contracción del 0,1%, estos son datos a mayo. Por lo tanto, no solo que vemos que en mayo esta caída del empleo terminó, sino que lo que empezamos a ver, a divisar en los meses siguientes, es que efectivamente se empieza a ver signos de crecimiento. Y de hecho, las expectativas que releva este mismo informe es que el 2,3% de las empresas tienen la expectativa de aumentar su personal en los próximos 3 meses. Así que este número seguramente vaya a mejorar en lo inmediato. Entre otros sectores que piensan aumentar sus plantas de personal se encuentra transporte, almacenaje, comunicaciones, comunicaciones y incluso la industria tiene pensada la toma de personal en el próximo trimestre. Ayer también se conocieron los datos de exportaciones de carne vacuna del primer semestre. Fueron récord y fueron las más altas desde 1967. Así que, todo un logro que, por supuesto, el mérito lo tiene nuestro querido campo argentino. Por otro lado, el grupo IRSA anunció inversiones por más de 2.000 millones de dólares en proyectos inmobiliarios para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inversión que se realiza en un contexto donde las escrituras han aumentado un 25,4% en este distrito, y es el mayor volumen operado de escrituras desde el 2019. Siguiendo con los datos de otros rubros, según los datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, en el transcurso del primer semestre de 2024, el comercio en línea creció 248% en comparación, por supuesto, con el mismo periodo del año anterior, y además 2 de cada 3 empresas que participaron del comercio electrónico creen que el segundo semestre va a ser todavía muchísimo mejor que el primero. También hubo buenas noticias en el marco de la desregulación del mercado aéreo. Han crecido un 28% los pasajeros en vuelos nacionales y un 22% los pasajeros en vuelos internacionales, comparando julio versus junio, que es el último, por supuesto, el último dato conocido. Y además los vuelos al exterior crecieron un 19% respecto al mismo mes del año anterior.
También destacar el grupo LATAM, que durante el gobierno anterior había dejado de operar en Argentina, cerrando su filial, informó que a partir de octubre también va a haber aumentada su operación desde Aeroparque un 27% respecto a la temporada pasada. Por supuesto que siempre hay que destacar el contexto, que es las empresas viendo un país con superávit fiscal, con un dólar estable, con la llegada de inversiones y además con los elogios de, digamos, personajes muy relevantes del mundo libre como lo son Donald Trump o Elon Musk. Por último, contarles que la planta compresora Tratayén, ubicada allí en Neuquén, como todos saben, inaugurada el pasado 10 de julio, rompió un récord y hoy se encuentra operando 18 millones de metros cúbicos por día de gas. Esto fue muy importante para sostener la demanda de gas durante el fin de semana pasado de bajas temperaturas. Recordemos que esta planta debió haber estado operativa desde julio de 2023, cuando la fórmula Fernández-Fernández y el ministro Massa, o el ex ministro Massa, celebraron su inauguración. Sin embargo, por compromisos de pago no asumidos, esta administración tuvo que hacerse cargo, así que ya lo he dicho alguna vez, es la ironía de que el gasoducto Néstor Kirchner finalmente lo va a terminar el presidente Javier o el gobierno del presidente Milei. Bueno, hoy tuve suerte. Me alegro por vos. Gracias a la fuerza del Maradona, cielo. seguramente. ¿Vos decís? No creo. Y el Diego da suerte, da mucha suerte. A ver, te quería consultar, primero me presento, Jonathan Eguiar del Destape. Ya te conocemos igual. Pero bueno, Estás saliendo en cámara aparte. El público se renueva. Te quería consultar sobre el tema del aumentazo. Sí. Si me dejas dar una opinión, estoy de acuerdo con el presidente de la Nación. Me parece una burla que los senadores aumenten 9 millones de pesos el sueldo. Es bueno saberlo. Te quería consultar si el presidente considera que una de las responsables del aumento a los senadores es la vicepresidenta Victoria Villarroel, o si Villarroel está exenta de este aumentazo, eso por un lado. Y por el otro lado, el tema del oro, sobre el envío del oro al exterior. El gobierno finalmente, luego de mucho tiempo, respondió al pedido de acceso a la información pública y dijo que no va a dar información porque, argumenta, cualquier dato vinculado a la ubicación geográfica podrá poner en peligro la seguridad de estos activos. Te quería consultar si evidentemente el gobierno confirma sí que estos activos pueden ser embargados. Gracias. No, entiendo que la seguridad no era por un tema de embargo, claramente, porque de hecho no importa dónde estén, un bien lo puedes embargar sin conocer su ubicación exacta en muchos casos. Así que, pero bueno, esas son cuestiones técnicas. Vamos al principio de tu pregunta. Bien con la chicana de Maradona. Hoy no tengo ganas, pero la próxima te chicaneo con la pauta del Destape y vamos a discutir largo y tendido, si querés, a ver qué es inmoral y qué no. Con respecto a la vicepresidente cobra un sueldo del Ejecutivo. El sueldo de la vicepresidente, no importa lo que haga, está congelada de acuerdo a lo que rige para nuestros sueldos, digamos, del Ejecutivo. Así que claramente la vicepresidente, por más que la quieran involucrar en este tema, no es ni beneficiada ni perjudicada con este tema. Después sí, como he leído a muchos de ustedes, si la doctora Villarroel podía haber o no hablado con los senadores, con los 72 senadores con quien convive todos los días de su vida, bueno, es un tema que le tienen que preguntar a ella, a ver por qué no se pudo frenar o que no pase este escándalo. Pero ese es un tema que corre por cuenta del Poder Legislativo. Nosotros la verdad es que no interferimos y entendemos la posición también de la vicepresidente en su calidad de tal, en su calidad de presidir el Senado y en su calidad de la convivencia que tiene que tener con el resto de los senadores. Así que es una respuesta que tendría que dar más ella que nosotros. En primer lugar, hacer mención a la votación que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, donde la política, a contramano del interés de, por ejemplo, las víctimas del narcotráfico, del terrorismo y hasta de la trata de personas, votó en contra de darle recursos a la Secretaría de Inteligencia del Estado. Argentina es un país que vio crecer exponencialmente el peligro del narcoterrorismo. Hacer la vista gorda con temas de esta complejidad significa seguir el destino trágico de otros países de la región.
Argentina también es un país que sufrió 2 atentados terroristas que quedaron impunes, el de la Embajada de Israel en el año 1992 y el atentado a la AMIA en el año 1994 que causaron decenas de muertos. Hoy el mundo es un lugar complejo y peligroso donde los ciudadanos están expuestos no solo a amenazas físicas, sino también a, por ejemplo, hackeos contra su propia seguridad, contra sus propios datos, contra su seguridad financiera. Imagínense que hoy, como están dadas las circunstancias en el mundo, un hackeo, por ejemplo, al ANSES significaría que los jubilados no cobren, o un hackeo al RENAPER significaría que un estafador pueda suplantar las identidades de cada uno de nosotros. A diferencia de otras épocas, la CIDE no se iba a usar ni para espionaje político ni para la persecución ideológica. Esta nueva CIDE está al servicio de los argentinos para protegerlos y para defenderlos. Y su funcionamiento va a estar rigurosamente controlado por la bicameral que se conformó en el Congreso, que estará integrada por legisladores de la oposición y que por supuesto, la cabeza de ella iba a ser el kirchnerista Martín Lustó. A modo de recordatorio para toda la política, los argentinos votaron al presidente Milei con algunos mandatos. El primero, bajar la inflación. En 4 meses se bajó la inflación a un dígito, se pasó del 25,5 en diciembre al 4% en julio, en 6 meses, perdón. El segundo mandato, avanzar contra la casta. El propio presidente renunció a su jubilación de privilegios, se eliminaron desde pasajes en avión que había gratis para diputados y senadores, se redujeron la cantidad de ministerios y un sinfín de medidas que yo les fui contando y que se fueron enterando a lo largo de estos meses. El tercero, mejorar la seguridad. Se intervino Rosario con fuerzas federales, se logró bajar la cantidad de homicidios un 60% y además se enviaron al Congreso algunas leyes para, entre otras, por ejemplo, bajar la edad de imputabilidad. En todos estos frentes, el presidente Milei avanzó a fondo, sin gradualismos. Este gobierno, que a diferencia de sus predecesores, sí entiende el mandato que la sociedad le ha dado. De los 70.000 del bono de los se hacen por 70.000. decreto. No, sí, efectivamente, y se va a seguir haciendo así el Estado Nacional. ¿Eso el también nacional compromete financieramente, como dice el presidente, No, eso está calculado a en las el finanzas del país? No, eso está. No son las finanzas del país, es el equilibrio de las cuentas públicas Digámoslo nacionales. para que lo entienda la gente. Yo tampoco sé mucho de economía, pero Por entiendo eso. que la gente, si hablamos de las finanzas del país, es el erario público. Bueno, si usted lo quiere resumir así, resúmalo como se le ocurra, pero yo le quería ser más específico porque los gastos del Estado, por supuesto que se dividen de acuerdo a cada jurisdicción y a cada nivel de gobierno. Por eso le hice la aclaración y me parece que la gente así lo entiende. El monto, entiendo que lo que dice es si el monto del bono atenta contra el equilibrio de las cuentas públicas. Creo que la pregunta que usted me hace es esa, y claramente no vamos a, parece que no fui claro, no vamos a hacer nada que atente contra el equilibrio fiscal. Y si un sector de la política quiere atentar contra el equilibrio fiscal, que es la columna vertebral del camino que estamos llevando adelante, que estamos transitando, no lo vamos a permitir y vamos a encontrarle la solución para que nadie pueda, o que las cuentas sigan equilibradas, tal como viene ocurriendo hasta ahora. ¿Cuál sería el límite para incluirlo a ese bono dentro del salario del pasivo? No, que no está evaluado. Usted dice incorporar el bono. No entiendo la pregunta. ¿$70.000 pesos lo que ganan los jubilados de la misma? No, eso es el bono. Lo que ganan es la jubilación mínima, que jubilados tampoco son 7 millones. Ahí usted tiene una confusión en la composición de la estructura de jubilados y pensionados. Tal vez está confundido en algunos conceptos. Pero de todas maneras, no vamos a hacer nada, repito, que atente contra el equilibrio fiscal. Si usted me refiero a, el que pretenda que uno indefectiblemente aumente gastos, en este caso en jubilaciones, sin tener una contrapartida de ingresos que lo pueda sustentar, usted tiene 2 alternativas: o emite o se endeuda. Si emite, dentro de un tiempo vamos a ser todos más pobres porque eso va a disparar inflación y eso va a cercenar
cada vez más su poder adquisitivo. Y si usted se endeuda, lo que está haciendo es, en el futuro, haciéndole pagar a los que vienen atrás esa deuda, y esa deuda la van a tener que pagar con más impuestos. Si lo pagan con más impuestos, lo que va a pasar es que la presión fiscal indefectiblemente va a tener que aumentar. Si esa presión fiscal va a aumentar, lo que va a pasar es que indefectiblemente va a bajar el nivel de inversión, el nivel de salario, y lo que va a pasar después de eso, consecuentemente, es que usted va a ganar menos. Por lo tanto, lo que va a pasar si usted gana menos es que usted va a ser más pobre. Y si usted es más pobre, evidentemente es porque nosotros tenemos razón y el equilibrio fiscal es fundamental. Contarles que el Ministerio de Capital Humano, de la mano de Sandra Petovelo, a través de ANSES, presentó una denuncia penal para que la justicia investigue inconsistencias y discrecionalidades en la administración de recursos durante la gestión del expresidente Fernández en el FAE, el Fondo de Afectación Específica para la Recuperación y el Desarrollo Argentino. Esta denuncia surgió a raíz de una auditoría ordenada por la actual gestión, encabezada por Mariano de los Heros, donde se descubrió que los fondos desviados en esta que motivaron la denuncia asciende a la suma de 118 millones de pesos, un poco más de 118 millones de pesos, cifra que si uno la actualiza por el IPC, porque estos son valores de años pasados, el desvío ascendería a el presunto desvío asciende a 423.451.000 pesos. La denuncia involucra 22 hechos distintos ocurridos durante la gestión anterior que podrían quedar encuadrados en delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación a la administración pública y malversación de fondos públicos. Recordemos que fue a raíz de otra denuncia del Ministerio de Capital Humano, en aquella oportunidad era el escándalo Nación Seguros, que se descubrió no solo una red de corrupción galopante, sino un complejo entramado de violencia intrafamiliar protagonizado presuntamente por el expresidente y la ex primera dama. También es importante recordar, sobre todo para algunas personas que aparentemente tienen una dudosa calidad moral, que no existe la corrupción buena o mala, no existe la violencia buena o mala, no existen homicidios buenos o malos. El delito es delito y quienes lo perpetran deben estar presos. Y aquellos que decían hacer la vista gorda serán cómplices de haber convertido a uno de los países más ricos del mundo en una gran villa miseria. Quienes están a favor de la corrupción, quienes se definen como pro corrupción, evidentemente no entienden lo que ha pasado en la Argentina, no entienden las causas del empobrecimiento en la Argentina, no entienden lo que nos ha pasado en las últimas décadas y no entienden la verdadera razón de un país del porqué de un país absolutamente empobrecidos. Por supuesto, los detalles de la denuncia están a disposición de ustedes. De todas maneras, supongo que ya los conocerán. En primer lugar, contarles o recordarles que desde hace 4 meses no hay más piquetes en la República Argentina. Este es el resultado de hacer cumplir la ley, de entender que para un país serio solo cabe una premisa, que es la de dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. El último intento fue en abril, cuando el Polo Obrero quiso cortar la 9 de julio y avanzar hacia el Ministerio de Capital Humano. Todos recordarán, manifestación que fue dispersada en menos de una hora por las fuerzas policiales. También es bueno recordar que los que gobernaron los últimos 20 años se declararon siempre y demostraron además ser absolutamente incompetentes para resolver este problema, y el gobierno de Javier Milei tomó la decisión de terminar con los piquetes sin negociar con absolutamente nadie. Ellos que han además perdido sus beneficios y ahora están, por suerte, dando explicaciones a la justicia. De hecho, hace poco un piquetero que el año pasado nos cortaba la 9 de julio prácticamente a diario, llegó a decir en televisión: si cortamos la calle nos detienen, por eso no hay cortes. Nunca mejor dicho. Efectivamente es así, quien corta la calle va preso, nadie puede atentar contra el derecho de circulación de otra persona.
En la Argentina hay un cambio de época, como dijo el presidente Milei citando a Julio Argentino Roca, paz y administración. Respecto a la red SUBE, aclarar que desde el comienzo de la gestión se decidió, acá lo anunciamos en innumerable cantidad de oportunidades, se decidió dejar de subvencionar líneas que no sean de estricta jurisdicción nacional, por lo que no se trata de una marcha atrás, como definieron algunos. El subsidio rige para las 113 líneas de jurisdicción nacional, de las cuales 103 figuran en lo que se considera el AMBA, y hay 10 que son del interior del país. Las líneas de jurisdicción nacional son las que cruzan, como ustedes bien saben, más de una jurisdicción en su recorrido. A esas se las define como líneas de jurisdicción nacional. Sobre los colectivos que solo circulan en la provincia de Buenos Aires, en julio el gobernador Kicillof se había comprometido a sostener el programa de la red SUBE, como lo hacen todos los gobernadores del país con las líneas que circulan exclusivamente en sus provincias. Ahora quiere cancelarlo, perjudicando a 450.000 bonaerenses. Solo a modo de sugerencia, la provincia de Buenos Aires podría financiar el descuento en los boletos de colectivo, achicando, por ejemplo, la cantidad de ministerios, que actualmente tiene 15, prácticamente el doble de los que tiene el Gobierno Nacional, entre ellos el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, que hemos en el Gobierno Nacional eliminado, el que tenía en el 2023 un presupuesto de más de 4.300 millones de pesos. Además, alguna vez creo que lo he comentado, tienen, qué sé yo, Dirección Nacional de Negociación Colectiva de Empleo Público, Dirección de Mejoras de Procesos e Innovación de Empleo Público, Dirección de Fortalecimiento de Economía Circular, Dirección de Comunidades Sustentables y el famoso programa ESI con Amigues, que sería bueno que se empiecen a revisar estos programas antes de dejar a los bonaerenses sin el subsidio correspondiente. Parece que algunos dirigentes todavía no están enterados del cambio de época que se vive en la Argentina. En otro orden de cosas, contarles algunas buenas noticias económicas que tuvieron lugar o que se dieron durante esta semana. Los bonos globales ganaron 0,7% en Wall Street y llevan un 4% de ganancia desde el viernes pasado. Los valores de las acciones argentinas tocaron su máximo valor en 5 años y ya superan los valores prepaso de 2019, donde cuando se conocía la victoria en aquellas elecciones del expresidente Alberto Fernández, los mercados, recordarán ustedes, se derrumbaron en pos de lo que venía. El riesgo país cayó a 1.453 puntos, la cifra más baja desde el 27 de junio pasado. Y después la bolsa subió un 1.3% y consolida un alza del 10% en agosto. Además, hay distintas consultoras privadas que a veces comentamos aquí, que ya empiezan a estimar una inflación para agosto menor al 4%, y 9 de cada 10 empresarios proyectan una mejora de la situación económica del país dentro de los próximos 12 meses, según una encuesta realizada por las 250 directivos que están asociados a IDEA. Por supuesto, siempre decimos, los números de inflación que tomamos nosotros son los oficiales, son los del INDEC, y los vamos a estar conociendo dentro de 2 semanas. Todas estas son señales positivas luego de que el mercado reaccionara, ustedes recordarán, de manera desfavorable ante la irresponsabilidad fiscal mostrada por el Congreso, por parte del Congreso. Por último, contarles que el Ministerio de Justicia de la Nación definió una serie de medidas para desarmar la burocracia de los registros automotores y bajar los costos de trámites. Entre estas medidas, que solo son un primer paso, y aclaro, son solo un primer paso, se destaca la reducción del arancel de las transferencias al 1%, se elimina el cobro de cédulas de identificación automotor, chapas, patentes, títulos y certificaciones de 2 firmas. Además, se habilita la libre elección del registro automotor para los usuarios, la creación del legajo único digital, legajo digital único, y el establecimiento de un tope para las ganancias de los registros automotores.
Además, con la nueva normativa se le pone fin al monopolio de la Casa de la Moneda en la provisión exclusiva de insumos como patentes y cédulas verdes a los registros automotores. A partir de este momento se establece la libre competencia, permitiendo que cualquier empresa nacional, estatal o extranjera pueda licitar a fin de proveer a los registros los insumos. De esta forma se estima que el ahorro para todos los argentinos, para los contribuyentes, va a ser de 36.000 millones de pesos por año, y el Estado además deja de gastar otros 15.600 millones de pesos anuales en traslados por correo de toda esta documentación que les comenté. Les repito, es solo el principio, vamos a seguir avanzando en esta línea. Como parte, por supuesto, del cambio de época, de desear la menor opresión del Estado y más libertad para la gente.